En este siguiente video aparecerá toda la información que pudieras necesitar acerca de las actividades del tema. No toda está escrita en el PDF, pero aquí en el video las menciono. Si no quieres verlo, bien puedes pasarte directo a los videos de los ejemplos e investigar por tu parte los elementos que faltarán de información que no está contenida en el PDF. Sin más, hay que empezar. Unidad 2. Principio de funcionamiento de las máquinas térmicas y eléctricas. Resultado de aprendizaje 2.1. Interpreta el calor como una forma de transferencia de energía, distinguiendo entre los conceptos de calor, temperatura y energía interna. ¿Con qué propósito se va a estudiar esta unidad? En este bloque vamos a diferenciar lo que es el concepto entre calor y temperatura y vamos a interpretar los diferentes valores de temperatura según la escala en la que estemos trabajando. Vamos a comprender lo que es la relación existente entre estas diferentes escalas. También vamos a utilizar las unidades de medida en las que se ve el calor y vamos a hacer equivalencias entre ellas. Vamos a hacer la relación entre la dilatación y sus diferentes tipos, así como los cambios de temperatura y las propiedades físicas de los cuerpos. En el primer tema, que corresponde a calor y temperatura, vamos a ver los siguientes tópicos: el efecto del calor, unidades para medir el calor, escalas térmicas, energía interna y transmisión del calor. ¿Se han dado cuenta que cuando realizamos algún tipo de ejercicio físico, nuestro cuerpo aumenta de temperatura y sentimos calor? Entonces, a medida en que realizamos el ejercicio, ¿cuáles son los efectos que tiene el calor sobre nuestro cuerpo y qué cambios observamos cuando tenemos calor? Reflexionen estas preguntas y vamos a continuar con el tema. La temperatura es una magnitud física que nos indica qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo. Las escalas de temperatura son las siguientes y tenemos conocidas tres, que es la Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La primera escala, que es la más usual, es la escala de temperatura Celsius, que fue creada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius. Esta tiene como referencia el 0 grados centígrados cuando el agua se congela y 100 grados centígrados cuando ésta hierve. Esta escala es la que utilizamos en nuestro país. En las fórmulas tenemos lo siguiente: si nosotros queremos obtener a grados Celsius, podemos pasar directamente de Fahrenheit a Celsius o de Kelvin a Celsius. La segunda escala es la de Fahrenheit, que fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Esta tiene como referencia 0 grados en el punto de congelación de una mezcla de agua con sal y 96 grados a la temperatura del cuerpo. Este valor después se cambió a 98.6. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. A su vez, el intervalo 32 grados corresponde a la temperatura a la que el hielo se derrite y 212 grados a la temperatura de ebullición del agua. Por otro lado, la escala Kelvin, que es la preferida por los científicos y la aceptada por el Sistema Internacional de Unidades, fue creada en 1848 por el físico inglés William Thomson y Lord Kelvin, la cual se construye con base en la energía y no toma como referencia la ebullición o congelación del agua. El número 0 se asocia con la temperatura más baja posible y se liga con el estado en el que una sustancia no tiene absolutamente nada de energía cinética.
es decir, un cero absoluto. Como la energía cinética no puede ser negativa, esta escala no tiene números negativos. Las unidades en la escala de Kelvin son más de la misma equivalencia que las unidades de la escala Celsius y se simbolizan por la letra K. Nótese que este no tiene el circulito como todos los demás, como todas las demás temperaturas. La temperatura de fusión del hielo es de 273.15 Kelvin, de tal forma que 0 grados Kelvin corresponden a menos 273.15 grados Celsius. La relación entre la escala Celsius y la escala Kelvin es la que se muestra en pantalla. Tenemos que nuestra escala Kelvin corresponde a sumar nuestros grados centígrados más 273. Y el análisis de la escala Fahrenheit corresponde a 9/5 de la escala en Celsius más 32. Nótese cómo está escrito y que entre paréntesis solamente aparece la escala de grados Celsius. No es como el otro caso en esta de Celsius, donde todo está entre paréntesis. Si las fórmulas no son tan claras, vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen corresponde a tener la escala de Kelvin a Celsius. Si nosotros queremos transformar de Kelvin a Celsius, usaríamos esta fórmula de aquí, restar los Kelvin, menos 273 o menos 273.15, pueden usar cualquiera de las dos. Si queremos pasar de Fahrenheit a Celsius, esta podría ser la fórmula que usemos. El 5 multiplica estos dos valores a la resta de estos dos valores y se divide entre 9. Es exactamente lo que se tiene aquí en esta parte. Si queremos pasar de Celsius a Kelvin, esta sería la fórmula que usaríamos. Y si queremos pasar de Kelvin a Fahrenheit, esta sería la forma. O en uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante, les muestro que también se puede hacer paso por paso utilizando solamente las fórmulas anteriores. También está la equivalencia de Fahrenheit a Kelvin en esta parte de aquí y de Celsius a Fahrenheit, donde se multiplica 9 por los grados Celsius, se divide entre 5 y le suman 32 por último. Tenemos otra escala de temperatura que quizás no sea muy conocida. Se trata de la escala Rankine. Fue inventada por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859 y se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. En esta escala tampoco se introducen valores negativos de temperatura, por lo que a ambas se considera como escalas de temperatura absoluta. La relación entre la escala Rankine y la escala Fahrenheit es la siguiente. Vemos que nuestra escala Rankine es igual a los grados Fahrenheit más 460. En la imagen tenemos la comparación de las cuatro escalas. Tenemos el punto de ebullición, la temperatura de un cuerpo, la temperatura ambiente, la temperatura de congelación del agua y el cero absoluto. Entonces, si vamos comparando cada una de ellas, quedaría la relación de la siguiente manera. En la escala Celsius vemos que llega hasta 100 en su punto de ebullición del agua, el 0 estaría en el punto de congelación y el cero absoluto estaría en menos 273.15. La temperatura ambiental será en 21 grados y el del cuerpo, la temperatura sería en 37. En la de Kelvin, que es la que se usa en el sistema internacional porque es la que se puede utilizar en la mayoría de los países, claro, todos aquellos que usen el sistema internacional,
se puede ver que el punto de ebullición del agua sería de 373.15, la temperatura de un cuerpo 310.15, la ambiental 294.15, la temperatura de congelación del agua 273.15 y el cero absoluto sería el que estamos usando como referencia. El que también usa un cero absoluto es la escala Rankine. La Fahrenheit, también ahí vemos la comparación de medidas con cada uno de ellos. Todos los ejemplos están resueltos en un video aparte para que lo vayan a checar. Vamos con el siguiente tema. ¿Qué es el calor? Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que existe una diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. El calor involucra una transferencia de energía interna que incluye a la vez energía cinética y potencial. Esta está asociada con los movimientos de traslación y rotación y vibratorios que se presentan de manera aleatoria en partículas que forman un cuerpo y cualquier energía potencial que genere enlaces manteniendo las partículas unidas. La unidad principal del calor, según el Sistema Internacional de Medidas, es el Joule y lo escribimos con una letra mayúscula J. En el sistema sesagesimal se mide con los ergios. Sin embargo, también se pueden utilizar otras unidades como son las calorías o kilocalorías, que estas comúnmente las vemos en el contenido energético de algunos alimentos. Tenemos lo que son las equivalencias para transformar calorías a joules o de kilocalorías a calorías. La transferencia de calor se da en tres tipos: la conducción, que es el proceso mediante el cual el calor se transfiere directamente a través de un material sin ningún movimiento neto del material, es decir, que a través de un objeto nosotros podemos percibir el calor. Un ejemplo es cuando nosotros calentamos una varilla de metal y esta varilla nos conduce el calor de la flama hasta la mano, es decir, el conductor sería la varilla de metal. El segundo tipo de transferencia de calor es por radiación. Es un proceso por el que los cuerpos emiten energía que pueden propagarse en el vacío. La energía radiante se transporta mediante ondas electromagnéticas. Donde podemos ver claramente el ejemplo es en el Sol. El Sol emite ondas electromagnéticas y nosotros podemos percibirlas o sentirlas a manera de calor. Otra de los ejemplos sería cuando tenemos un foco y acercamos la mano, percibimos el calor, pero el foco está emitiendo ondas electromagnéticas. El tercer tipo es por convección, que es un proceso por el cual el calor se transfiere por el movimiento del mismo. Por ejemplo, cuando ponemos a calentar agua en un recipiente y este se calienta de la parte inferior del molde del recipiente y se dilata, lo cual hace que disminuya la densidad, es decir, se contrae la densidad del metal de nuestro recipiente y el agua hace que se caliente. Esta agua caliente va ascendiendo y transportando el calor hasta la parte superior. Nosotros podemos darnos cuenta cuando empieza a salir las burbujitas y decimos que está hirviendo el agua. Esto genera un movimiento interno de las partículas. Nosotros no lo vemos, sin embargo las partículas del agua o del H2O están haciendo un movimiento interno. Un dato curioso es que cuando el agua apaga el fuego es porque está absorbiendo el calor. Para que exista el fuego es necesario tener tres elementos: el combustible, el oxígeno y el calor. Si alguno de ellos no existiera,
entonces el fuego se extinguiría. Lo que pasa entonces es que el agua absorbe el calor, que es uno de los 3 elementos, y este pasa de un estado líquido a gaseoso, es decir, sale el humo. Y por esta acción pues es que desaparece el fuego o se apaga. En la dilatación de los cuerpos es cuando se expanden o se contraen según la temperatura juegue con ellos. Si la temperatura aumenta, entonces los materiales se van a expandir. Si la temperatura disminuye, los materiales se van a contraer. Esto lo podemos ver mucho en esta época de calor. En las puertas de metal vemos que sucede esto. Cuando está haciendo bastante calor, lo que hace el metal es expandirse. Entonces hace que nuestra puerta muchas veces ya no embone bien con el marco, choque con el piso o esté un poquito más desviada o nos cueste más trabajo que cierre a la perfección. En época donde no hace tanto calor, esto no sucede. Cuando está haciendo mucho frío, entonces vemos que no sucede que se atore la puerta. Entonces lo que significa la dilatación es que se calientan las moléculas y se mueven más rápido. Lo que hace también es que se aumente el volumen de esas partículas o se vean más separadas. En la imagen lo podemos apreciar. Dice que a menor volumen las partículas están más juntas y es porque existe una temperatura más baja. A mayor volumen las partículas estarán separadas y la temperatura es más alta. Hay 4 tipos de dilatación. La térmica existe cuando el aumento que experimenta en sus dimensiones un cuerpo es según la temperatura y permaneciendo con una presión constante. En la lineal se comprueba experimentalmente que al aumentar la temperatura en una barra aumenta la longitud de esta y este aumento es proporcional a la longitud que tenía antes la barra y al aumento de su temperatura. En la dilatación superficial es cuando en los cuerpos sólidos aumenta el área que tenía inicialmente según la temperatura y esta se puede ver por ejemplo en los rieles de los ferrocarriles o de los trenes. Cuando estos se calientan aumentan sus dimensiones y se tiene una dilatación. En la dilatación volumétrica existe para los sólidos, líquidos y gases y tienen un incremento de volumen cuando se aumenta la temperatura. En la capacidad calórica es una cantidad de energía calórica necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de alguna sustancia. Tenemos ahí lo que sería la fórmula. La capacidad calórica es igual a calor entre nuestro cambio de temperatura. El calor específico con símbolo C subíndice E es la cantidad de calor que necesitamos para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado Celsius. Entonces la diferencia entre ambas es que la capacidad calórica es una cantidad de energía y el calor específico es una cantidad de calor. La fórmula para encontrar el calor necesario es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. El calor específico tenemos o manejamos una tabla de valores según el material que se trabaja. La tabla corresponde a la 2.2. Tenemos lo que es la sustancia en la primera columna y en las 2 columnas de calor específico se utiliza según las unidades que se manejen. En la primera tenemos calorías sobre gramo por grado Celsius y en la segunda tenemos joule sobre kilogramo por Kelvin. Entonces es una equivalencia
según las unidades que necesitemos. En la tabla también vienen lo que son la temperatura de fusión de cada elemento y la temperatura de ebullición, todos estos en grados centígrados. El último tema es el cambio de fases. El cambio de fases es cómo podemos observar la materia en nuestro entorno, si se encuentra en los tres característicos estados, como lo son el sólido, el líquido y el gaseoso, y que al cambiar la energía en el entorno, los elementos y los compuestos pueden cambiar también de estado de agregación en el que se encuentran a otro, y que al cambiar la energía en el entorno, los elementos y los compuestos pueden cambiar del estado de agregación en el que se encuentran a otro. A este cambio es a lo que denominamos cambio de fase. Siempre que no se descompongan a elevadas temperaturas, todas las sustancias pueden existir en cualquiera de los tres estados cuando se encuentran en condiciones adecuadas tanto de presión como de temperatura. Pero en algunas situaciones la transferencia de energía no da lugar a un cambio de temperatura, da un cambio de fase. Y esto ocurre cuando las características físicas de las sustancias cambian de una forma a otra. Según el sentido de las flechitas que tenemos ahí en la imagen, nos va a decir de qué estado estábamos y a qué estado estamos pasando. En el primer estado de agregación, que es el gaseoso, que vemos aquí en la imagen, según el sentido de la flecha, sería nuestro inicio y sería nuestro final el sólido. A ese cambio de fase le llamamos sublimación, y de pasar de sólido a gaseoso le llamamos sublimación inversa. Cuando estamos de líquido y queremos pasar a gaseoso, el cambio de fase se le conoce como vaporización. En sentido contrario, si estamos de gaseoso y cambiamos a líquido, el estado se le conoce como condensación. Los cambios de fase se realizan suministrando o extrayendo energía, acción que consiste en separar o juntar las moléculas de la sustancia que va a cambiar de fase.